Bienvenidos a un lugar de fe y conexión, donde la esperanza ilumina tu corazón. Alza tu voz, siente la bendición. Adventview TV. Adventview TV. La vida sin Cristo a menudo se describe como una búsqueda constante de significado y propósito en un mundo que puede sentirse vacío o caótico. La vida con Cristo se enfoca en el crecimiento espiritual, el servicio a los demás y la preparación para la vida eterna, lo que da un propósito trascendente a la existencia. Vivir una vida con Cristo es confiar en su segunda venida y su promesa redentora y un cielo nuevo y una tierra nueva. Bienvenido a lo que es este estudio, de lo que es o de lo que estamos estudiando acerca de los milagros de Jesús, que hemos puesto un viaje con Cristo Jesús, ¿verdad? En este viaje con Jesús, aprendiendo de Jesús, conociendo más a Jesús, acerca de cómo obra o a través de ese interés sobre su creación, ¿no? O ese amor hacia su creación, la creación de Dios, y que pues lo que Dios quiere hacer por el bien de nosotros, ¿verdad? Del ser humano. Podemos ir solamente del cristiano, porque no, realmente es un Dios para la humanidad, ¿verdad? Para todo ser humano, porque todos somos creación de Dios y Dios busca el bien de cada criatura suya. ¿Okay? Esta vez el pasaje lo encontramos en San Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 28, y también lo podemos encontrar en San Lucas, capítulo 4, 31 al 37, y nos habla acerca de un hombre que tenía un espíritu inmundo, ¿verdad? Que lo puede buscar en su casa, en la comodidad de su casa, y estudiarlo, leerlo, este pasaje, y poder ver a través de la palabra de Dios lo que Jesús realiza aquí en estos versículos de la Biblia, ¿verdad? Y vamos a ver un milagro que nos presenta aquí, que realmente es un milagro impactante, ¿va? De lo que hemos visto o de lo que hemos escuchado y visto hasta con los ojos espirituales a través de la palabra de Dios, en lo que ya hemos estudiado. Y ahora impactante porque este milagro o esta situación ocurre en un lugar sagrado, ¿verdad? Que es la iglesia, como se le llama comúnmente, la sinagoga, ¿verdad? O el templo donde se adora a Dios, el lugar donde se adora a Dios, ¿verdad? Y pues habla acerca de este endemoniado ahí, ¿verdad? Este evento es una pieza clave para entender el gran conflicto, demostrando que el enemigo puede intentar infiltrarse incluso en donde menos lo esperamos, ¿verdad? Porque es lo que menos esperamos, que esté el diablo en la iglesia. Pero, sin embargo, aquí Satanás se puede infiltrar en la iglesia. Pero que la autoridad de Cristo es aún mayor, ¿verdad? Absoluta. Entonces, Satanás no solamente está allá afuera, como comúnmente se dice o se enseña, sino aún en la iglesia. Muchas veces se enseña o se dice de que Satanás es el primero en llegar a la iglesia, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado, y por eso es permanecer en comunión con Dios, estar conectado siempre con Dios, y por eso es importante la oración, el estudio de la palabra de Dios, para conocer de las artimañas de Satanás, ¿verdad? Cómo trabaja Satanás, cómo obra Satanás aún dentro de la iglesia, porque sí, esto es lo que vamos a ver aquí, ocurre dentro de la iglesia también, no solo allá afuera. Y esto es lo que vamos a aprender aquí en San Marcos y Lucas.
Ahí nos habla acerca de una autoridad diferente. ¿Cuál es esa autoridad? Bueno, pues obviamente ya nos mencionamos, ya lo vimos aquí, que es la autoridad de Jesús, ¿verdad? Jesús está en Capernaum, como nos lo dice el pasaje bíblico ahí en San Marcos 21, y está en Capernaum y en día sábado. ¿Y en dónde está en día sábado? Dice aquí en la iglesia, en la sinagoga, como lo menciona la Biblia, y comienza a enseñar. ¿Qué es lo que hace en la sinagoga, en la iglesia? Enseñando de la palabra de Dios. Ahora la gente nota que algo es sorprendente. ¿Por qué? Porque aparte cuando Jesús empieza a hablar y empieza a enseñar al pueblo que lo está escuchando, a la iglesia ahí, delante de ellos, la gente nota que Jesús enseña, dice, no como los escribas, porque los escribas enseñaban tradiciones, sus propios gustos. A nosotros nos gusta hacer esto, queremos hacer esto y deberíamos hacer acá, y trayendo a lo mejor hasta las cosas del mundo como lo conocemos hoy en día, o las expresiones que se usan hoy en día, ¿verdad? De traer las cosas que hacen allá afuera y cambiarles un poco el nombre y meterlo a la iglesia. Sin embargo, aquí Jesús dice, hablaba con autoridad, no como la de los escribas. Y Jesús dice, enseña con autoridad de quién más, sino la del mismo, ¿verdad? La autoridad propia de Jesús, que es la misma palabra de Dios, como el autor de la ley, que pues, es el autor de la ley también. Entonces, con esa misma autoridad, como Dios, así enseñaba Jesús en la iglesia. Que es lo que sorprendieron, lo que notaron las personas al escucharlo, ¿verdad? Que no enseñaban como cualquiera de todos los demás que habían escuchado predicar o hablar hasta ese momento, sino que Jesús era diferente, ¿sí? Es lo que nos debe de dar a conocer a nosotros, que somos del pueblo de Dios, no por hablar como el montón, sino para hablar diferente, lo que dice la palabra de Dios, lo que enseña la palabra de Dios, tal y como está escrito. Así que debemos hablar nosotros, porque somos hijos de Dios y debemos enseñar la verdad, ¿verdad? Lo que dice nos muestra aquí la verdadera enseñanza bíblica, de lo que nos muestra aquí estos pasajes, no solo informa a la mente, sino que sacude el mundo espiritual. O sea, cuando Jesús habla, cuando Jesús manda, cuando Jesús ordena, no solo estremece nuestra mente o manda la mente, sino, dice, estremece todo, sacude todo, hasta el mundo espiritual. ¿Qué es el mundo espiritual? Bueno, el mundo de los demonios, vamos a decir, no, las sombras. Aquí, que eso es lo que nos habla aquí. Un hombre con un espíritu inmundo, dice, estaba en la sinagoga. Esto nos recuerda que el enemigo no teme a los edificios religiosos, obviamente. Ya lo hablamos, ya lo mencionamos, que a veces Satanás es el primero en llegar a la iglesia. Entonces, Satanás no teme de pararse enfrente y estar escuchando un sermón, no. Él llega y se mete y no pide permiso, ¿verdad? Y el que se deja utilizar por Satanás, ¿verdad? Que ese es donde vienen los problemas o consecuencias después, que a raíz de esos mismos problemas, pero es porque Satanás se ha metido en la iglesia y porque alguien le ha dado cabida en su vida. Y entonces ahí vienen los problemas, y esta es la experiencia de un personaje aquí, como lo menciona aquí, un hombre que tenía un espíritu inmundo, ¿verdad? Que Satanás no solo se metió a la iglesia, sino que alguien le permitió entrar en su vida, en su ser, ¿sí? Y ese es uno de los problemas mayores, o situaciones más delicadas, aún en la misma iglesia, y cuando surgen problemas, pero es porque Satanás se ha metido y anda haciendo de las suyas, pues dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero donde está Jesús, o cuando Jesús habla, o cuando hay esa autoridad de Jesús, pues las cosas cambian, ¿no? Sí, las cosas cambian, porque ahora quien está delante de él ya no es cualquiera que está ahí, sino es Jesús mismo, que nos muestra aquí, ¿sí? Y nos dice una pregunta que hace aquí. El mismo demonio, imagínense, el mismo demonio reconoce que está Jesús delante de él y dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Imagínense nada más, un demonio reconociendo
quién estaba delante de ellos. Los mismos demonios creen, dice la palabra de Dios también en otro texto, y tiemblan. ¿Y nosotros qué hacemos? A veces sabemos por la palabra de Dios que estamos ante la presencia de Dios, y sin embargo parece que no hay temor. Hemos perdido el respeto a Dios de estar ante la presencia de Dios. A veces no guardamos reverencia, a veces no escuchamos, estamos haciendo una cosa u otra, o a veces uno en el teléfono, otros hablando, otros mascando chicle, otros, no sé, distraídos por todos lados, y solamente uno, dos o tres escuchando el mensaje de Dios. Imagínense esa situación. ¿Por qué? Porque hemos perdido el respeto a Dios, que estamos ante la presencia de Dios. Sin embargo, aquí este demonio reconoce que está ante la presencia de Dios. Y sabe, y reconoce, y lo expresa, lo dice ahí: sé quién eres. Dice, el santo de Dios. Imagínense de quién estaba. ¿Verdad? ¿Y nosotros qué decimos? A veces nos da miedo hasta decir: tranquilos, guarden silencio, no hagan ruido, porque alguien se puede ofender. Pero no, es que estamos ante la presencia de Dios y debemos guardar reverencia. Debemos estar callados, escuchando la palabra de Dios. Sin embargo, aquí este demonio dice: sé quién eres el santo de Dios. Y ahora los demonios, dice, conocen la identidad de Jesús mejor que muchos seres humanos. Reconocen que Jesús es el santo, aquel que no tiene mancha de pecado, y por tanto tiene el poder legal sobre ellos en el gran conflicto. Imagínense. Sí, para ponernos a pensar, a meditar a nosotros, ¿verdad? Acerca de lo que está mencionando este mismo demonio, lo que él está sintiendo ahí, ante de quién está este demonio, ¿verdad? ¿Quién está delante de él? Y el temor que él tiene ahora, ¿sí? Él reconoce, pero tiene ese temor de que está delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Y sabe quién es Dios, y sabe que cuando Dios manda tiene que obedecer. Y es en nosotros también, cuando Dios manda, cuando Dios habla, debemos obedecer. Y parece que después Dios habla y nos hacemos como que no escuchamos, como que nos entró por un lado y nos salió por el otro. Pero sin embargo aquí nos muestra de ese respeto aún de ese mismo demonio, ¿verdad? Sí. Los demonios conocen la identidad de Jesús, como dice aquí, mejor que muchos seres humanos. Reconoce que Jesús es el santo de aquel que no tiene mancha de pecado, y por tanto tiene el poder legal sobre ellos, o la autoridad, podemos decir, sobre ellos también. El temor, las tinieblas, el mal, dice, tiembla ante la presencia de la pureza divina. Eso nos debe dar confianza a nosotros, de que creemos en Dios, de confiar en Dios. ¿Por qué? Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí nos lo está diciendo, ¿verdad? Que debemos estar de lado, y debemos estar con Dios, que Dios esté en nosotros. Y viene ahora las palabras de Jesús en respuesta a las palabras de este demonio, ¿verdad? Aunque él estaba reconociendo, y Jesús le dice: enmudece y sal de él. Imagínense, unas palabras, podemos decir, secas, sin oportunidad a él, a este demonio, podemos decir, como a defenderse, ¿no? O otra cosa, ¿no? Jesús le habló con autoridad, como lo es Jesús, como lo muestra la palabra de Dios. Le dice: enmudece y sal de él. Jesús no entra en un diálogo largo ni en rituales complejos, como de exorcismo, o lo que conocemos muchos hoy por ahí, que se le llama exorcismo, ¿no? Jesús no entra en tanto detalle ni en tanta cosa: vamos a hacer esto, vamos a hacer acá, hagan esto. No. Jesús le dice: enmudece y sal de él. La palabra de Dios, la autoridad de Dios es suficiente para que aquel demonio obedeciera y saliera de aquel personaje endemoniado. ¿Sí? Una sola palabra, dice Dios, es suficiente para obtener la victoria. El demonio sacude al hombre en ese mismo momento que Jesús da esa orden. El demonio sacude a aquel hombre, dice, con violencia, pero tiene que obedecer. El hombre queda libre y sano. Este milagro ocurrió justamente en sábado. Para la iglesia, esto refuerza que el sábado es un día para la liberación de las cadenas de Satanás.
Oiga bien, un día para sentirse libre, para adorar a Dios, libre de cualquier carga. No es un día de carga, sino de descanso en la victoria de Cristo. Este es lo que nos enseña este pasaje, estos pasajes, ¿sí? Lo que nos muestra estos pasajes, un día de afuera presiones, todo, o sea, de confiar, de dejárselo a Dios, todo, poner nuestra vida en las manos de Dios desde el momento que se oculta el sol el día viernes en la tarde, ¿no? Porque es el día de reposo de ¿quién? De Jehová. Y Dios nos los ha mandado a observar y por tanto debemos obedecer a Dios. Y como lo dice también la palabra de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces vayamos a la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios, conozcamos la verdad por nosotros mismos y hagamos lo que dice la Biblia, ¿no? Y confiemos en Dios y dejemos que Dios haga lo demás por nosotros, ¿no? Así que Dios nos da ese descanso, nos da o nos quita esa fatiga, esa carga que haya en nosotros, preocupación, enfermedad, lo que sea, es ponérselo en la mano de Dios, ponérselo a los pies de Dios, y aún en cualquier problema, circunstancia, lo que sea, tendremos paz, aunque el mundo esté rodando, ¿verdad? Porque solo esa paz la podemos encontrar en Jesús, y solamente Jesús puede ofrecerte esa paz, que aún en medio del dolor puedas tener tranquilidad, aún en medio de la preocupación estemos tranquilos, aún en medio del hambre estemos en paz, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido proveerle a aquellos que le son fieles, a aquellos que lo escuchan, a aquellos que le obedecen, a aquellos que lo reconocen como Jesús y lo respetan como Dios también, y lo veneran como Dios, como lo dice la palabra de Dios, porque no solamente creer en Él, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, los demonios también creen y tiemblan ante Jesús. Entonces no solamente creer es reconocer, creer en Jesús, reconocerlo es entregar nuestra vida a Jesús, que Él sea nuestro Creador, reconocerlo como nuestro Creador, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Este milagro quita el velo de lo que ocurre en el mundo espiritual. Cada vez que se predica la palabra de Dios con poder, las fuerzas del mal reaccionan, ¿verdad? Eso es normal cuando siempre que hay algo que se predica, cuando se predica la verdad, cuando se lleva el mensaje con poder, con el poder del Espíritu Santo, siempre va a haber oposición, siempre van a reaccionar los del otro lado. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque se está predicando la verdad, no les gusta que se diga la verdad, no les gusta que se enseñe la verdad, que se predique la verdad, y mucho menos que se predique con la autoridad de Jesús. Pero eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, lo cual debemos hablar, debemos predicar con la misma autoridad que tenía Jesús, porque esa misma autoridad de Jesús es la que Él nos ha dado a nosotros por medio de su palabra. ¿Cuándo? Cuando estemos bien con Jesús, cuando seamos leales a Jesús y prediquemos lo que Él nos ha mandado a predicar, ¿verdad? Que eso es lo que podemos tener de Jesús, lo que Jesús mismo ha dicho y prometido para nosotros, también para sus hijos, para su pueblo de Dios. Jesús no permitió que el demonio diera testimonio de Él. Jesús no acepta el apoyo del mal. Su reino se establece solo sobre la verdad y la luz. ¿Se da cuenta? A veces el mal se va a acercar a usted y le va a hablar palabras bonitas, ¿sí? Para envolverlo, para hacerlo sentir halagado, contento, feliz. Pero no, sepa usted que ese es el mal, es el diablo queriendo hacer que crezca su orgullo, que se enorgullezca de lo que ha hecho. Sin embargo, no puede haber ese orgullo en nosotros como pueblo de Dios, ¿verdad? Y lo que debemos escuchar es la voz de Dios, y lo que debemos aceptar es la voz de Dios y aceptar a Jesús. Y a veces el resultado de nuestro servicio a Dios no va a venir con muchos halagos, a veces va a venir con acusaciones, va a venir con críticas, va a venir con chisme, va a venir con muchas otras cosas, menos con cosas buenas. Así que cuando se acerque alguien a contarle cosas buenas,
olvídelo, rechácelo, haga a un lado, porque eso no es bueno. ¿Sí? Es lo que nos enseña, nos quiere mostrar la palabra de Dios también aquí en estos pasajes. Dice, no hay cadena, vicio o influencia espiritual que pueda resistir la palabra de Dios o la palabra sal de Él, que fue la orden de Jesús. No hay nadie que pueda resistir a la orden de Jesús, o que pueda decir, espérame, no hay. Tiene que obedecer la palabra, porque es Dios, la palabra de Dios, está con poder de Dios, con autoridad de Dios, y no hay nada que se pueda resistir a esa palabra, a esa orden de Dios pronunciada por Jesús. ¿Sientes que hay áreas de tu vida donde el enemigo ha tomado control? ¿Confías en que la autoridad de la palabra de Dios es mayor que tus temores? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué sentimos nosotros? ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer en respuesta a estas preguntas? ¿Sientes que hay áreas de tu vida donde el enemigo ha tomado control? Donde sabes que está mal, que está equivocado y que hay que retomar el camino, que hay que vencer al enemigo, que en lugar de escuchar al diablo, que hay que escuchar a Dios. Estamos a tiempo todavía de escuchar la voz de Dios y que debemos aceptar la autoridad de Jesús, como lo dice la palabra de Dios. Todavía estamos a tiempo, pero debemos confiar en la autoridad de Dios, confiar en la palabra de Dios y en la autoridad de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que no desconfiemos de la palabra de Dios, más bien confiémonos y aferrémonos a la palabra de Dios, que no hay nadie que se pueda resistir, como dice aquí, justamente a esto, a la palabra de Dios. Señor, o podemos orar o podemos pedirle a Dios a lo mejor en este momento, haciendo conciencia de la palabra de Dios y lo que debemos hacer o lo que hemos estado viviendo, y decirle, Señor, reconozco tu autoridad sobre toda fuerza de las tinieblas, y pedirle a Dios, a lo mejor, limpia mi corazón, ¿sí? Cámbiame o transfórmame, como también el mismo David, el salmista David lo mencionó. Quita este corazón de piedra, arranca este corazón de piedra y ponme un corazón nuevo, y dice también, y ponme un espíritu nuevo dentro de mí. Imagínense, Dios lo puede hacer, cosas que nosotros no podemos hacer, nos vemos limitados a hacer, pero Dios sí lo puede hacer y lo quiere hacer, pero debemos nosotros dejarlo, debemos dejar que Dios lo haga en nosotros. Hay cosas que jamás el ser humano lo entenderá, pero solo usted y Dios, si usted se lo permite a Dios, usted lo entenderá, porque Dios se lo hará saber, se lo revelará. ¿Sí? Porque lo que Dios quiere es darnos libertad, ¿sí? Darnos esa libertad que solamente Dios nos las puede dar, el Santo de Dios, como dice el Santo de Israel, el Santo Dios, el Hijo de Dios, quien es Cristo Jesús. Solamente Él nos puede dar esa libertad, solamente Él nos puede dar esa confianza, ¿verdad? Y que su palabra tiene esa autoridad suficiente para cambiar nuestra vida, para ayudarnos a creer, a confiar en Dios más plenamente. Capernaum se convirtió en la ciudad de Jesús, fue allí donde realizó la mayor parte de su ministerio en Galilea. Y de acuerdo a lo que nos habla aquí, deseado de todas las gentes, también nos dice que ese hombre endemoniado que estaba ahí dentro de la iglesia, había abierto la puerta al mal por su propia complacencia. Imagínense, ¿dónde está el peligro de que el diablo, los demonios se metan en su vida? Dice, en su propia complacencia, en el pecado, pero que en un momento de lucidez buscó a Jesús, y Jesús respondió a ese deseo de libertad. ¿Sí? De lo que hay, donde hay una diferencia grande, ¿verdad? Lo que Satanás hace en contra del ser humano, en contra del cristiano, pero más sin embargo, donde trabaja el Espíritu Santo, ¿sí?
y donde ya no podemos más, donde ya no hay otra salida. Sin embargo, para Dios sí hay salida. Y es cuando nosotros ahí clamamos a Dios en lo profundo, en donde estemos allá, donde nadie nos escucha, donde nadie puede hacer más nada. Pero Dios sí lo puede hacer, es clamar a Dios. Solo necesitamos clamar a Dios. Y este hombre clamó a Dios, que aún en su pecado, aún en su complacencia, por hacer las cosas a su propio gusto, a sus propios criterios, fue tomado por un demonio. Pero sin embargo él reconoció que se había equivocado, reconoció su pecado, reconoció su mal, su error, y se arrepintió. Que ese es donde Dios obra en su pueblo, en el arrepentimiento, ¿verdad? Y Dios obró, Dios le extendió la mano, Dios pronunció aquellas palabras, sal de él, y aquel hombre fue libre en ese mismo momento, en ese mismo instante fue liberado por Jesús, porque Jesús así nos ha creado y Él quiere que seamos libres, libres para adorarlo, libres para obedecerle, libres para expresarnos, ¿verdad? Sin embargo, Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros y Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y nos ofrece no solamente libertad, sino nos ofrece vida eterna, una vida que no acabará jamás. Una vida de felicidad y de gozo que jamás se agotará. Imagínense vivir ahí. Bueno, Dios tiene preparado ese lugar para nosotros. Así que busquemos a Dios, aceptemos a Jesús, reconozcamos a Jesús como nuestro único Salvador y tomemos esas promesas que Dios nos tiene ahí para nosotros, para todos aquellos que le busquen. Dios está ahí. Así, gracias por estar con nosotros y que el Señor nos bendiga. Así que ahora invito a en el rostro, vamos a orar para terminar. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, te damos gracias, oh Señor, por la vida, la salud, por estar con nosotros, por tu guía, oh Dios, por ofrecer a tu único Hijo, oh Señor Cristo Jesús, en sacrificio en nuestro favor, oh Señor. Gracias, Jesús, por redimirnos. Gracias por la vida que nos das, el tiempo que nos das para reconocer y para arrepentirnos, oh Dios. Pero ayúdanos, oh Señor, a reconocer nuestras faltas y buscarte, oh Dios. Que tu Santo Espíritu toque allá a la distancia a las personas, oh Dios, que puedan reconocerte. No solamente escuchar, sino obedecer, hacer, oh Dios, que es reconocer tu palabra, tu autoridad, oh Señor, que puedan entregar su vida a ti, oh Dios. Gracias, oh Dios, y bendícelos donde quiera que estén. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que la paz inunde hoy tu corazón y la gracia tu mejor bendición. Con Advent Beauty crece en la fe.